Vamos a ir a la palabra del Señor en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. En su versículo 46. Lucas capítulo 24, versículo 46. La poderosa palabra del Señor dice así. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 24, versículo 46 y 48. Si ya lo tiene, le vamos a dar lectura honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al precioso Espíritu Santo. Dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sea tan amable de sentarse, por favor. Siéntese, ya oramos. Yo quiero titular el mensaje de esta noche: la importancia de la unidad. La importancia de la unidad. Estas palabras que el Señor Jesucristo dijo, las dijo ya cuando había resucitado. Él ya estaba resucitado. Él ya se había levantado de la tumba. Él ya había pasado por la muerte. Y ahora en forma resucitada aparece por última vez a los discípulos y les da la última recomendación, la última instrucción y la última recomendación del Señor Jesucristo, ya resucitado, a los discípulos fue que no se apartaran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran en Jerusalén, que se mantuvieran unidos, que no se dispersaran, que no se separaran, porque estaba de por medio el cumplimiento de la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Pero para que esa promesa está en el versículo 49. Usted vuelve ahí si quiere leerlo de nuevo. Se habla de una promesa y dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en Jerusalén, quédense en la ciudad. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo: voy a mandar al Espíritu Santo. Va a descender el Espíritu Santo. Pero para que descienda el Espíritu Santo, para que sean bautizados con poder del Espíritu Santo, Jesús les estaba diciendo: es necesario que se mantengan unidos, que estén ahí en Jerusalén, que no se dispersen, que no se alejen, que no se separen. Hermano, y mire, lo que le estoy tratando de enseñar en esta noche es la importancia de mantenerse unidos para que se cumpla la promesa del Padre en tu vida. Ahora, ¿cuál es la promesa del Padre? Que tú
que todos seamos bautizados con el poder del Espíritu Santo. La promesa que Jesús estaba hablando, hermanos, es el cumplimiento, es el derramamiento del Espíritu Santo con poder sobre todos los creyentes. Así que, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos de permanecer unidos. Deberíamos vivir en unidad como creyentes, como iglesia. No deberíamos estar separados. No deberíamos estar distanciados, aún a pesar de la distancia. Y no estoy hablando de los kilómetros, estoy hablando de estar unidos en el Espíritu. Aunque físicamente separados, aunque materialmente separados. Por ejemplo, aquí están los hermanos de Tijosuco, hermanos, pero allá están los hermanos que vienen, ¿cómo se llama? Jasil. Amén. Pero a pesar de la distancia en kilómetros, aún así deberían de estar unidos como hermanos, como familia. ¿Para qué? Para que se cumpla la promesa del Padre en sus vidas. Pero si no están unidos como iglesia, como congregación, están separados, distanciados, hermanos, nunca se cumplirá la promesa del Padre, que se llama el bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre ustedes, si no están unidos, si no caminan en unidad. Ahora voy a hablar de manera local. La iglesia de Tijosuco, la Nueva Jerusalén, hablando localmente, si no caminan en unidad, si no permanecen en unidad, imposible que la promesa del Padre se cumpla en ustedes. Ahora la iglesia de Jasil, perdóneme si no puedo pronunciar bien la palabra, hermanos, los que vienen de allá, de la otra congregación, hablando localmente, si no caminan en unidad, si no se mantienen en unidad, si no permanecen en unidad, imposible que la promesa del Padre se cumpla en sus vidas. Amén. Porque si no hay unidad, no puede venir, no se puede cumplir la promesa del Padre. Los discípulos tenían que estar juntos en Jerusalén. Mire que el último deseo del Señor Jesucristo, antes de retornar a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, el último deseo antes de irse a la eternidad, ya resucitado, el último deseo fue que todos los discípulos, que todos los creyentes estuvieran unidos. Y para mí eso es muy importante. Y para usted eso debe ser muy importante, porque fue el último deseo del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿queremos el poder del Espíritu Santo? ¿Queremos ser bautizados con el Espíritu Santo? La promesa del Padre era, vuelvo a leer, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero les pone una condición. Les da una condición. Yo voy a mandar la promesa del Padre, pero ustedes quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. La palabra investido significa ser vestido desde adentro, ser arropado desde adentro. Investido. ¿Qué es vestido? Algo que te cubre. ¿Qué es algo de adentro? Entonces, cuando Jesús está diciendo, quédense en Jerusalén para que yo mande la promesa de mi Padre, y si están unidos en Jerusalén, si se quedan en Jerusalén, yo los voy a vestir desde adentro con el poder de lo alto. Oh, mi hermano, eso es poderoso. Eso es glorioso.
Cuando el poder de Dios te viste desde adentro, cuando Dios te cubre desde adentro, oh mi hermano, la vida cristiana avanza a otra dimensión. Cuando el poder de Dios te cubre desde adentro, es cuando tú empiezas a sentir la presencia de Dios. Cuando el poder de Dios te arropa desde adentro, es cuando vienen las nuevas lenguas, es cuando empiezas a hablar en nuevas lenguas. Cuando el poder de Dios te arropa desde adentro, es cuando vienen las manifestaciones de los dones, la profecía, el discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el milagro, las sanidades, la fe, hermano, algo glorioso. Y yo sé que muchos de ustedes anhelan tener ese poder. Yo sé que muchos de ustedes anhelan hablar en lenguas. Yo sé que muchos de ustedes, sobre todo los que predican, levanten la mano los que predican. Levanten la mano los que predican. Amén. ¿Quién más? Yo sé que ustedes que predican anhelan que Dios los respalde poderosamente. Anhelan, ustedes los que predican, yo sé que ustedes anhelan poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados. Yo sé que ustedes los que predican anhelan que Dios haga milagro por medio de sus vidas. Pero para que eso se cumpla, escucha pueblo, para que eso se cumpla, tú tienes que caminar en unidad. Tú tienes que mantenerte unido en todas las áreas. Y mire que la unidad empieza en la familia. La unidad empieza en el matrimonio. La unidad, hermano, se refleja en la iglesia. En todas las áreas de tu vida donde pertenezcas, donde seas parte, en todos los círculos donde tú te mueves, donde tú te desenvuelves como ser humano, ahí tiene que haber unidad. Repite conmigo, la unidad es un requisito para que se cumpla la promesa del Padre, ser vestido desde adentro del poder de lo alto. ¿Cuántos quieren ese poder de lo alto? ¿Sabes cuándo va a venir? Cuando dejes de pelear en tu familia. Cuando dejes de pelear en tu matrimonio, cuando te pongas de acuerdo con tu casa, cuando te pongas de acuerdo con tu pareja, cuando te pongas de acuerdo en la iglesia y dejes de andar peleando, dejes de andar metiendo chisme, dejes de andar metiendo contienda, dejes de andar metiendo división. Cuando usted diga, voy a amar a mis hermanos, voy a amar a mi esposa, voy a amar a mi esposo, voy a amar a mis hijos, voy a amar a mi familia, voy a amar a mis pastores, voy a amar a los hermanos de la iglesia. Hasta ese momento, cuando tú empieces a caminar en unidad, prepárate, porque en cualquier momento el poder de lo alto puede caer. Aleluya. Hermanos, no puede venir, no se puede cumplir la promesa del Padre si estamos en división, si andamos en pleito, porque todo aquel que anda en división anda obrando con el espíritu del diablo. Porque el primero que quiso dividir el reino de Dios fue Satanás. Por eso lo botaron del cielo. Amén. Esto es importante, hermanos. Esto es más serio de lo que tú te imaginas. En las congregaciones, ahora en este tiempo, la mayoría de los cristianos no tienen el poder de lo alto. No están investidos con el poder de lo alto. Amén. Y muchos de los que predican ni han sido bautizados con el poder de lo alto. Ponte a pensar, tú que predicas, tú que eres predicador, que predicas localmente en la iglesia, que apoyas al pastor, tú necesitas ser investido del poder de lo alto. Y no solamente los que predican, los que pasan a dirigir las alabanzas, los que dirigen las alabanzas,
Los que ministran las alabanzas necesitan estar investidos del poder de lo alto. Mire que en los primeros cristianos, hasta para servir las mesas, era un requisito que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Cuando buscaron a los diáconos, cuando nombraron diáconos para servir la comida, los alimentos, el libro de Hechos da testimonio que uno de los requisitos era que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Señor Jesucristo les promete a los discípulos que enviaría la promesa del Padre, pero esa promesa la condiciona a que estuvieran unidos. Amén. Amén. Que se mantuvieran unidos, porque solamente unidos serían investidos. Amén. Ahora, ¿qué creen que pasó? Vamos a mirar algunos textos. Hechos 1:4. ¿Qué creen que pasó? Hechos 1:4. Vamos a leer qué pasó. Mire, ¿cómo estaban? Entonces estaban cumpliendo el requisito. Estando juntos. ¿Y sabe cuánto tiempo había pasado desde cuando leímos en Lucas? No se vayan, quédense en Jerusalén y yo mandaré la promesa del Padre. ¿Sabe cuánto tiempo habían pasado? 50 días. Desde Lucas, donde leímos Lucas al principio, hasta esta cita, aproximadamente habían pasado 50 días. Y mire, 50 días después que el Señor Jesucristo les había dicho: no se vayan, quédense en Jerusalén y yo cumpliré la promesa del Padre. 50 días después, miramos a los creyentes, miramos a los discípulos que estaban juntos. ¿Qué pasaría, iglesia? Lo voy a poner a pensar en esta tarde. ¿Qué pasaría que el hermano pastor Víctor dijera: mis hermanos, voy a estar 3 meses fuera de la ciudad, pero quiero que durante esos 3 meses ustedes se mantengan juntos haciendo culto? Que nadie se vaya, que nadie se desanime, que nadie se aparte, que nadie se desaliente. Voy a estar 3 meses fuera de la ciudad, me voy a ausentar 3 meses fuera, pero en esos 3 meses quédense juntos, no falten a la iglesia. Les aseguro que en 3 meses muchos se van a ir. Les aseguro que en esos 3 meses, mientras el pastor estuviera ausente, muchos dejarían de congregarse, muchos se iban a desalentar, muchos ya no iban a querer continuar. Amén. Pero miren, los discípulos pasaron 50 días, que fue un poquito más de un mes. Ya no estaba Jesús con ellos. Jesús ya se había ido. Pero antes de irse les dijo: quédense en Jerusalén, no se vayan, manténganse ahí en Jerusalén juntos, para que pueda venir el cumplimiento de la promesa del Padre, que se llama el derramamiento del Espíritu Santo. Pasaron 50 días y ninguno se apartó. Pasó un poco más de un mes y ninguno se desalentó. Hermano,
Esta es la clase de cristianos que necesitamos ahora. Amén. Es triste. El pastor se ausenta una semana y los miembros se van. Y así quieren ser bautizados con el Espíritu Santo. Y así quieren hablar en lenguas. Y así quieren ver milagros. Y así quieren ver sanidades. No, mi hermano, para que Dios te use, para que Dios te respalde, para que Dios te unja, para que Dios te llene, es necesario que tú permanezcas en unidad. Esté el pastor o no esté el pastor, vengan los hermanos o no vengan los hermanos, estén los predicadores o no estén los predicadores. Es necesario que tú te mantengas unido. Vamos a seguir leyendo Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora se da cuenta por qué tenían que estar unidos. Porque un pueblo unido siempre será bendecido. Una iglesia unida siempre será ungida. Un culto unido siempre será ungido. Por eso, mis hermanos, deberían de visitarse más. Deberían de buscarse más. Deberían de hacer programas para que vengan los de allá y los de aquí vayan para allá y que todos juntos en armonía. Imagínense, hermanos, en esos cultos unidos ustedes. Deberían de organizar cultos unidos. Con los pastores ponerse de acuerdo. El hermanito pastor y el otro hermanito pastor, vamos a jalar en unidad, vamos a vivir en unidad, vamos a trabajar en unidad, vamos a unirnos para hacer cultos y a lo mejor hasta invitar a predicadores, hermanos, para que vengan y les ministren. Amén. Porque en la unidad provoca que se cumpla la promesa del Espíritu Santo. Ahora mire, vamos a leer otra cita. Vamos a leer el versículo, estamos en Hechos, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos ahí mismo, capítulo 1, versículo 12. 1:12. Le hicieron caso, se fueron a Jerusalén. Todos. Ninguno agarró para otra ciudad. Todos en obediencia. Todos de manera obediente, dice. Entonces volvieron ¿a dónde? No se fueron para el rancho. No agarraron para playa. No agarraron para Cancún. Sí. Porque a lo mejor el pastor se va un mes y ya empiezan a agarrar camino. Y a lo mejor se van para otra congregación. No, hermanos, no debe ser así. Dice: desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y mire, el 13. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaba o donde estaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. 14, ponga atención. Mire, todos estos perseveraban juntos. ¿Dónde estaban? ¿Y dónde estaban? ¿Y dónde estaban? En Jerusalén, mis hermanos.
en Jerusalén. El Señor les dijo, quédense en Jerusalén. ¿Y saben qué? A mí me llama la atención algo. Que Jesús únicamente les dijo, quédense en Jerusalén. Pero no les dijo orando. No les dijo en el aposento. Jesús simplemente les dijo, quédense en Jerusalén. Pero que estuvieran orando, eso nació de los discípulos. Que estuvieran en el aposento, eso salió de ellos. Y qué bonito es cuando de ti nace, voy a buscar a Dios. Voy a orar, voy a ayunar, me voy a quedar, voy a estar ahí, voy a apoyar, voy a servir. No dejaré que nadie me aparte de la iglesia. No dejaré que nada me saque de la iglesia. No dejaré que ningún problema me saque de la congregación. Me meteré en ayuno, me meteré en oración. Ahí estaré en oración, ahí estaré sirviendo. Cuando tenemos esa disposición, hermanos, oh mi hermano, prepárate porque en cualquier momento el Espíritu Santo puede venir y te va a tomar. Estaba yo en Chetumal hace muchos años como miembro ahí. Y esa iglesia de Chetumal pasó por una división grande. Y muchos de los que predicaban se levantaron contra el pastor y dividieron la iglesia. Yo también era líder en esa congregación y predicaba. Y esas personas que se fueron, que hicieron división y sacaron a muchos hermanos de la congregación, me fueron a visitar. ¿Y saben qué me dijeron? Hermano, únete con nosotros. Vamos a hacer un templo nuevo. Vamos a abrir una misión. Vamos a separarnos. ¿Y saben qué les dije? Mi hermano, lo siento mucho. Yo voy a seguir en la iglesia. Yo voy a seguir trabajando en la obra del Señor. Porque si yo estoy en ese templo, no estoy por el pastor. No voy por el pastor. Si yo estoy ahí y me voy a quedar ahí, porque ahí fue el lugar donde Dios me plantó. Y ahí voy a echar raíces. Ahí voy a echar fruto. Ahí voy a florecer. Ahí voy a crecer. No dejaré, no me voy con ustedes. Porque yo no voy por el hombre. Yo voy a alabar a Dios. Yo le voy a servir a Dios. Hermano, y me quedé en la iglesia. Mira, mi hermano, pasó el tiempo y de esa iglesia de Chetumal yo salí con la frente en alto y me despidieron como el primer pastor que salía de esa congregación, como el primer fruto de esa iglesia Roca de Salvación. Yo salí por la puerta de ese templo, hermano, con la frente en alto, no en división, no en pleito. Yo salí en comunión, hermanos, donde oraron por mí, porque yo me estaba yendo de esa congregación para irme a Ciudad Juárez a predicar la palabra. Amén. Y me fui con la unción de Dios. Y me fui con el respaldo de Dios. Y me fui con el poder de la promesa de Dios. Vale la pena permanecer unidos. Amén. Va a haber gente que te va a querer sacar de la iglesia. Va a haber gente que te va a querer sacar de la congregación. Va a haber gente que te va a querer apartar de la congregación. No permitas que ningún hijo del diablo, ningún creyente carnal, maligno, te aparte de la iglesia. Amén. Mantente junto a tus hermanos, porque hay bendición en la unidad. Mire, dice que estaban como el 14. Todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? ¿Lo está leyendo conmigo? Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y mire, ¿cuántos eran los que estaban en Jerusalén? Y los reunidos ahí en Jerusalén eran como 120 personas. ¿Y qué estaban haciendo en Jerusalén? ¿Por qué estaban unidos? ¿Cuál era el propósito de estar unidos en Jerusalén?
estaban esperando la promesa del Padre. ¿Cómo estaban? Así debes de estar tú. Así deben de caminar ustedes. Así deben de perseverar ustedes. Todos unidos. Cuando hay oración, vamos a la oración. Cuando hay culto, vamos al culto. Que si hay bautismos, vamos a los bautismos. ¿Sabe qué es lo más triste? Que la gente se une para buscar el favor de los políticos. La gente, los creyentes se unen para ir corriendo a buscar la lámina, a buscar el cemento, a buscar la bomba, a buscar la promesa del gobierno, pero no se unen para buscar la promesa del Padre. Eso es lo más triste, mi hermano. Eso es lo más tremendo. Que los creyentes se unen para hacer fila, para recibir una tarjeta, para recibir una despensa. Ahí está la bola de creyentes juntos ahí haciendo fila, quemándose en el sol, aguantando lluvia, hermano, horas parados ahí, hambrientos ahí, hermano. Pero no se unen para hacer vigilias. No se unen para hacer aposentos. No se unen para meterse en oración. No se unen para hacer confraternidades. No se unen para hacer ayunos. No se unen para clamar. No se unen para provocar que la presencia de Dios caiga sobre ellos, la promesa se cumpla y el Espíritu Santo bautice, 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 llene, llene, llene. ¿Saben por qué no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? Porque no nos estamos uniendo para eso. Por eso muchas iglesias están secas. Muchas iglesias están muertas. ¿Por qué? Porque se unen para las cosas de la tierra. Se unen para echar grilla. Se unen para andar peleando. Se unen para andar protestando. Se unen para andar exigiéndole al gobierno. Pero no se unen para decirle: Señor, aquí estamos unidos. Somos como 20. Somos como 30, no importa la cantidad, aun si estuvieran 3. Mire lo que dijo Jesús. Aun si estuvieran 3, ahí estoy presente. Aun si estuvieran 3, cualquier cosa que pidan al Padre, esos 3 en mi nombre, yo lo haré. ¿Se da cuenta el poder de la unidad? Hermano, yo no me esperaba predicar esto esta noche. Yo tenía otros planes, dar un estudio bíblico de 1 hora nada más ahí y descansar. Pero los planes de Dios son diferentes, hermanos. Tenemos que unirnos. Pastores, únanse. Hermanito, únanse. Es tiempo de unirse. Si se unen para las cosas de la tierra, únanse para las cosas espirituales. Entonces Dios empezará a mandar la promesa del Padre y verán cómo sus iglesias, sus miembros empezarán a llenarse, a ser investidos del poder de lo alto. Pero si no hay unidad, no hay promesa. Si no hay unidad, no se cumple la promesa. Amén. No importa que sean 2, no importa que sean 3, únanse. ¿Cuántos estaban aquí? 120. Eran los que estaban ahí reunidos. Ahora mire lo que pasó. Hechos capítulo 2. Mire. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegaron los 50 días, la fiesta de Pentecostés, que se realizaba, hermanos, 50 días después de la fiesta de la Pascua, ya que la palabra Pentecostés viene de 50, penta, 50. 50 días después de la Pascua, en la fiesta de la Pascua fue cuando Cristo murió y resucitó al tercer día. Y exactamente 50 días después de la fiesta de la Pascua se celebraba la fiesta de Pentecostés. Amén.
Y todos los discípulos estaban ahí juntitos. Estaban reunidos. Mi hermano, quiero que entiendas la palabra. Y mira cómo estaban. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Ahí estaban juntitos como hermanos. A lo mejor estaban pensando, ¿cuándo mandará el Señor la promesa? A lo mejor algunos estaban desesperados. Señor, ¿cuándo nos llenarás de tu poder? Quizá otros estaban clamando, Señor, llénanos. Otros que quizá estaban diciendo, bautízanos. Ahí estaban juntos. A lo mejor algunos estaban llorando, Señor, llénanos de tu poder. Prometiste que mandarías la promesa del Padre. Aquí estamos. ¿Y saben qué? Eran las 9 de la mañana. Muy de mañana. Las 9 de la mañana eran. Y ellos seguían unidos. Y cuando estaban unidos a esa hora, a las 9 de la mañana, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Qué estaban haciendo? Pero estaban unidos. ¿Sabe qué me llama la atención? Que en esa hora de la mañana, la Biblia no dice que estaban orando. La Biblia dice que estaban sentados. A las 9 de la mañana, a lo mejor estaban platicando, a lo mejor estaban conviviendo, a lo mejor estaban ahí hablando de Dios, sentaditos, muy cómodos ahí sentaditos. Y a esa hora de la mañana dice que de repente vino un viento recio que sopló, hermano, y ese viento recio entró por las ventanas y azotó sobre los que estaban ahí. Y cuando el viento entró, dice que como lenguas de fuego cayeron sobre ellos, hermano, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Hermano, el poder, la unción, el fuego del Espíritu Santo se les metió a lo profundo, adentro, así como Jesús lo había prometido. Y dice que todos fueron llenos. ¡Ay, santo! ¡Ay! Precioso Espíritu Santo. Si tú supieras, hermano, lo que se siente estar lleno del Espíritu Santo. El día que el Espíritu Santo me tomó a mí, el día que el Espíritu Santo cayó sobre mí, hermanos, yo salí corriendo, brincando, como un borracho hablando en lenguas, así. Así. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre mí, hermanos. ¿Y sabe qué sentí? Que a partir de ese momento yo empecé a predicar con más poder, con más autoridad. Empecé a predicar con más discernimiento de la palabra. Empecé a predicar con más unción. Empecé a predicar con más libertad. Empecé a predicar con ese valor que ahora yo me puedo parar en una calle y puedo predicar con toda libertad, sin tener miedo, sin tener vergüenza, porque el poder del Espíritu Santo te capacita para eso, mi hermano. Para eso se nos da. Para eso se nos prometió. Para que lo que no podías hacer en tu carne lo hagas ahora en el poder del Espíritu. Mire, sigamos leyendo por favor hasta el 4. Hechos 2. Y ya casi estoy terminando. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Wow, el Espíritu Santo cayó, hermano, y empezaron a recibir lenguas repartidas como de fuego, símbolo de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Amén. Lenguas repartidas como de fuego.
asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y comenzaron a hablar. Y no estoy hablando del maya. ¿Saben de qué estoy hablando? Estoy hablando de Ikaman Soma Kindalaba Shama Kandalaba Sohamanda Layaso. Y que rebequete rebecota mamacandaraba sandalaba simalaya soma. Amansa la jalaya sohamaya. Y catarrababajandaraba sendaraba shendaraba so. De eso estoy hablando. Empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y por si usted no sabía, cuando usted escuche a alguien hablar así como yo empecé a hablar, vaya a 1 Corintios, le voy a mostrar lo que estoy haciendo cuando uno habla en lengua, lo que estaba haciendo en ese momento cuando yo estaba hablando en lengua. Eso se recibe cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Mire, 1 Corintios capítulo 14:2. Hoy los creyentes hablan en lenguas que se traduce como chisme, pero no hablan en lenguas del poder del Espíritu Santo. Mire lo que pasa. Mire el por qué es importante que seamos llenos del Espíritu Santo. Ya lo tiene 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2. El que habla en lenguas no habla a los hombres. Oh, mi hermano, ¿se da cuenta por qué es importante que la promesa del Padre se cumpla en ti y en mí? Porque cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ti, tú empezarás a hablar nuevas lenguas, hermanos, y empezarás a hablar directamente con Dios. Una oración tan perfecta, una oración tan profunda, el hablar en lenguas, una oración tan poderosa que ni el diablo ni los demonios logran entender. Cuando un hombre está hablando en lenguas por el Espíritu, el diablo no entiende, los demonios no entienden lo que uno le está diciendo a Dios. Cuando uno empieza a hablar lenguas por el Espíritu, algo poderoso. Pero para que eso suceda, se tiene que acabar el chisme en la iglesia. Se tiene que acabar la contienda en la iglesia. Se tiene que acabar la división. Se tiene que acabar el desaliento. Se tiene que acabar todo lo negativo y unirnos como hermanos y decir: vamos a orar, vamos a orar. No importa la hora, vamos a orar. Si son las 3 de la mañana, no importa, vamos a orar. Si son las 2 de la tarde, vamos a orar. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Pero ¿saben qué? Hoy los cristianos no les gusta orar. Les gusta ir a las campañas. Les gusta ir a los conciertos. Pero que el pastor no invite a una vigilia, a una velada de oración. No van. Y dígame usted, ¿podrán recibir así el cumplimiento de la promesa del Padre? No, mi hermano. No. Regresémonos a Hechos. Capítulo 2. Amén. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Pero ¿qué tuvieron que hacer para recibir eso? Versículo 2:1. 2:1, regreses al principio, al versículo 1. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Yo quiero terminar con el Salmo 133. Váyase conmigo al Salmo 133. Habla también de lo mismo. Y ya con este salmo termino. Salmo 133. Mira lo que sucede cuando el pueblo se mantiene unido. Escucha por favor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es lo que hace la unidad? Versículo 2. ¿Sabe qué es lo que hace la unidad? Repita conmigo, la unidad unge. ¿Sabe qué es el óleo? El óleo que se menciona en el versículo 2 era, hermano, el ungüento que se ponían sobre la cabeza. Ungüento perfumado. En aquellos tiempos no había Jafra, no había nada de esos perfumes, de esas marcas. Las personas, los sacerdotes se ungían la cabeza con aceite perfumado, un ungüento aromático. Y mire, eso viene como promesa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre. O sea que la unidad produce unción. La unidad provocará que la unción venga sobre tu cabeza. La unidad provocará que el óleo del Espíritu caiga sobre ti. Cuando hay unidad y hay armonía, el pueblo es ungido con el óleo del Espíritu. ¿Qué más produce la unidad? Váyase al último versículo. No, el último versículo. 133, el último. Bueno, sí, es ese, perdón. La última frase. Porque allí, ¿dónde? Donde hay unidad y armonía, allí donde están unidos en armonía, allí envía bendición. O sea que hay tres cosas que produce la unidad. La unidad unge. La unidad te bendice. Y la unidad te llena de vida. ¿Se da cuenta por qué es importante andar en unidad?